¿Te ha pasado que entras en una operación y el precio no avanza en ninguna dirección, ni para arriba ni para abajo? Pues puede ser que estés operando dentro de un rango y no te des o no te estés dando cuenta. Así que hoy te enseñaré cómo identificar un rango. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué es un rango? Cuando estamos empezando nos preguntamos, pero ¿qué rayo es un rango? Y muy bien, te la voy a contestar. Un rango es una fase del mercado donde el precio se mueve lateralmente, o sea, entre un soporte y una resistencia. Entonces, como puedes ver, un rango no tiene una tendencia, o sea, es algo obvio, es algo que si, o sea, con mirarlo, tú lo miras y tú dices, no, pero esto no tiene una tendencia, esto ni está para arriba ni está para abajo, eso es un rango. Pero en esos rangos, así como lo podemos ver, esos rangos que a lo mejor se ven muy simples, en esos rangos pasan cosas extraordinarias. Y eso es una zona donde se acumulan órdenes. Y esa acumulación de órdenes hace que el mercado tome una dirección. Ahora bien, ¿qué característica debe de tener un rango para yo identificarlo? Muy bien, característica número 1. Un rango, para poder ser un rango, obviamente, necesita tener máximos y mínimos similares a una zona muy definida. O sea, un rango debe de ser bien definido. Ejemplo, aquí vemos un rango, tiene mínimos, tiene máximo y son definidos. O sea, se ven a plena vista. O sea, eso. O sea, usted no ve aquí de que un precio aquí en la nube y esto aquí abajo cayéndose, no. Usted ve aquí como que en una zona donde el precio va y se devuelve, viene, va y se devuelve. Entonces, a nivel inferior pasa lo mismo. A nivel inferior, pues pasa lo mismo. Mire, aquí es la evidencia. Si nos vamos un poquito más para arriba, antes de esa tendencia muy marcada bajista, aquí vemos un rango con características similares. O sea, los rangos deben de tener características similares, tanto arriba como abajo. Pero que yo me refiero similares, que intenten salir y no pueden para arriba, intenten bajar y lamentablemente no pueden por abajo, por eso se le llama similares. Entonces aquí también abajo, como podemos ver, características similares. O sea, también otra característica es la disminución del volumen dentro del rango. El volumen, no el volumen aquel, el volumen de lo agresivo. Por ejemplo, aquí vemos que el precio entró a este rango, pero disminuyó el volumen en cuanto al movimiento, sino que se mantuvo ahí en, como muchos le llaman, el soporte y la resistencia, y se mantuvo ahí. Hasta que un día, en un momento determinado, pues salió. Entonces aquí también, si yo te pregunto a ti, ok, dime, ¿dónde tú ves el rango? ¿Dónde tú visualizas un rango? O sea, aquí vemos un rango, o sea, esto está de libro. Por ejemplo, aquí vemos una zona donde el precio intenta salir, pues y no puede. Entonces, esto es un rango, o sea, se ve a simple vista. Esto es un rango donde la disminución del volumen, cuando el movimiento disminuye y los máximos y mínimos son similares a una zona definida. O sea, un rango es una zona bien definida que usted lo puede ver hasta con el ojo tapado, como dice.
Pero usted no puede taparse el ojo porque imagínese, ahí sí es verdad que usted no va a ver nada. Y continuamos por aquí. Por ejemplo, aquí vemos una zona. Aquí vemos una zona de rango. Ahora, ¿qué es lo primero para yo identificar el rango? Tengo que buscar el máximo y el mínimo. O sea, son los primeros movimientos que el rango hace. El máximo y mínimo de su primer movimiento. Como puedes ver aquí, se ha mantenido el lateral. Pero cuando el mercado está así, en un rango, eso quiere decir que está en equilibrio. ¿Pero en equilibrio en qué? Entre compradores y vendedores. Por eso es importante el rango. Si lo podemos ver antes del mercado dar un movimiento, siempre se forma un rango. O sea, no importa el movimiento que sea, miren. Máximo y mínimo. Máximo. Ahora, la pregunta sería, ok, ¿por qué tú dices máximo? Porque es el primer movimiento del cambio de la estructura. O sea, este fue el primer movimiento que el precio hizo para formar el rango. Y mínimo porque fue el primer movimiento para hacer un cambio de tendencia a un rango. O sea, ahí hay una transición. O sea, ya vemos que cuando vemos podemos ver un rango. O sea, lo podemos ver a simple vista. Un rango. Esto es una tendencia. Aquí. Esto es una tendencia. Aquí vemos máximo y mínimo del primer cambio estructural. Ok. Aquí es. No todos los rangos van a ser iguales. O sea, todos son lo mismo porque están en una zona lateral. Pero los rangos también tienen diferentes formas. Por ejemplo, si tú ves aquí y aquí son rangos, pero la agresividad en cuanto al movimiento puede ser distinto. Así que espero que te guste y muchas gracias.